Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Cada vez son más los guatemaltecos que están gozando los beneficios de hacer crecer su dinero con ahorro seguro. Presenta los titulares. El Ministerio de Finanzas Públicas pedirá ayuda a la CICIG para que investigue a todos los funcionarios de altos mandos, también de medios mandos y de bajo mando en SAT. Juzgado de Paz busca en casas de Roxana Valdetti al prófugo de la justicia Juan Carlos Monzón. El Ministerio de Gobernación afirma que en el día de la manifestación masiva no hubo bloqueo de señal de telefonía celular. Un arquitecto, cámaras puestas por las AAS en el Palacio Nacional no causaron daño al inmueble histórico. En Colombia, la policía advierte a narcotraficantes que si los capturan, serán extraditados a Estados Unidos. Cada vez son más los guatemaltecos que están gozando los beneficios de hacer crecer su dinero con ahorro seguro. Presentó los titulares. Comencemos con las noticias más importantes del día. El Ministerio de Finanzas Públicas pide que se investigue a todos los funcionarios de la SAT. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. El ministro de Finanzas, Dorval Carías, dio a conocer que le estará solicitando a la Comisión Interamericana contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, que realice una investigación a los funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria SAT, a todo nivel, principalmente en el área de aduanas. Se están tomando ya las acciones para hacer la solicitud a la CICIG para que haga una investigación de los funcionarios de alto nivel de la institución. Estamos hablando acá de intendentes, de gerentes, de algunos sugerentes y en algunos casos de algunos jefes que se focalizan en el tema principalmente en el área de aduanas. Definitivamente, independientemente de quién sea la persona, consideramos que quien esté a cargo de un puesto en esta institución que recoge, administra la recaudación tributaria, debe de ser personas probas, personas que no tengan ninguna tacha, y qué mejor que aprovechar esta situación para poder profundizar en estas investigaciones. El funcionario agregó que es necesario que se haga una reestructuración de dicha institución para que el próximo presidente reciba una dependencia sin ningún señalamiento, especialmente en el área de intendencia de aduanas. Es el momento de considerar tener una mesa limpia en esa intendencia en particular. A mi criterio, creo que en toda la SAT habría que tomar en consideración hacer una reestructuración completa, poner en las barbas en remojo tanto el actuar de la SAT como a las personas que están a cargo de la dirección de la misma. No dudamos de que en la SAT haya personal muy capacitado, muy profesional, que realiza adecuadamente su trabajo, y este personal hay que apoyarlo. Buscan en propiedades de Roxana Valdetti al prófugo de la justicia Juan Carlos Monzón Rojas. El juez de paz de turno se presentó a 3 casas propiedad de la vicepresidenta Roxana Valdetti Elías en busca del prófugo de la justicia Juan Carlos Monzón, ex secretario privado. La diligencia es producto de una petición de exhibición personal que realizó la abogada Ana Lucía Lejos Botrán. El objetivo es determinar el paradero de Monzón, pues según la interponente su vida podría correr riesgo, ya que posee información de mucho valor en cuanto a la participación de altos funcionarios en defraudación aduanera. El juzgado de paz de turno buscó en la colonia 1 de Julio, pero al llegar a la casa se indicó que esa propiedad hace 3 años que Valdetti la vendió. También se realizó la diligencia en otra propiedad situada en calle de los Eucaliptos, kilómetro 8.5, carretera El Salvador, en el municipio de Santa Catarina Pinula. Otro de los inmuebles donde se le buscó fue en La Cañada, en la 9ª calle final 12-79, zona 14. El juzgado pidió a otros juzgados de paz de Fraijanes, Santa Catarina Pinula y Puerto de San José efectuar el recurso de exhibición personal. En total, la vicepresidenta tiene 8 propiedades registradas. En medio de esta búsqueda, a Noticieros Canal Antigua se comunicó una persona
quien omitió su nombre, pero que en su comunicación asegura que algunos guardianes de Marina Pez Vela, lugar donde Baldetti tiene una casa de prestigio, vieron a Juan Carlos Monzón entrar y salir de la casa de habitación. Luego de la multitudinaria manifestación de ciudadanos el pasado sábado frente al Palacio Nacional de la Cultura, hoy otro pequeño grupo de ciudadanos se manifestó, pero esta vez frente a Casa Presidencial. Otto Pérez ladrón y Juan Carlos Monzón, junto con la Valdetti, todos al bote por corrupción. Luego de la manifestación de cientos de guatemaltecos el pasado fin de semana en la Plaza de la Constitución demandando la renuncia del binomio presidencial, aún se escucha eco de estas consignas. Esta vez, un grupo de personas manifestaron frente a Casa Presidencial pidiendo transparencia y señalando los actos de corrupción del gobierno del presidente Otto Pérez Molina. Cuando en los hospitales falta de todo, la señora vicepresidenta es una millonaria más en este país que llora sangre. Entonces nosotros pensamos continuar con estos plantones a manera de que vean que no nos vamos a quedar así, que ya la manifestación del sábado muy bonita y ya se acabó. No, vamos a seguir. Nosotros queremos que renuncien, que devuelvan la plata y que la CICIG investigue, porque obviamente quienes pagaron porque esos furgones pasaran las aduanas. Entonces, que salgan esos nombres a relucir, que haya justicia como debe ser y la renuncia de los mandatarios. Los manifestantes además señalaron que estarán realizando diversos plantones a lo largo de la semana, esperando la próxima convocatoria, el 16 de mayo, cuando vuelvan a manifestar frente al Palacio Nacional de la Cultura. El Ministerio de Gobernación asegura que no se utilizaron bloqueadores de señal durante la manifestación del sábado. Lo que hubo fueron cámaras de videovigilancia. El Ministerio de Gobernación, a través de su viceministro de Tecnología, Juan Carlos Argueta, negó que las antenas que estaban en la plaza central mientras se llevaba a cabo la manifestación contra Pérez Molina y Baldetti se hayan utilizado para bloquear toda señal móvil. Según Argueta, la tecnología es únicamente de videovigilancia. De videovigilancia móvil, el cual el Ministerio de Gobernación cuenta con él desde marzo del 2014. Es un equipo que consta de un centro de videovigilancia y varias torres de cámaras que para poder conectarse entre sí transmiten por medio de una red de microondas inalámbrica. Esas son las antenas que pudieron observar. El funcionario fue enfático al afirmar que la falta de señal fue exclusivamente porque había mucha saturación, pues miles de usuarios estaban conectados al mismo tiempo. Se colocaron unas cámaras de videovigilancia en las instalaciones del Palacio Nacional de la Cultura. Según un arquitecto, no se lastimó la infraestructura de este histórico inmueble. La SAAS observó a través de cámaras la manifestación que realizaron más de 10.000 guatemaltecos contra el presidente y la vicepresidenta en la Plaza Central. Ante la preocupación que esta instalación de tecnología en el Palacio podría afectar al edificio como patrimonio cultural de la nación, el arquitecto Mohamed Estrada asevera que no hay ningún daño. Se pidió el permiso solo para colocar, porque directamente cuando se daña el patrimonio es cuando se hace una resolución final. Aquí directamente se montó directamente sobre la armadura que nos está sirviendo a nosotros con elementos que son unos cinchos de sujeción, porque estuvo supervisado durante el fin de semana a solicitud, digamos, de SAAS, ¿verdad? Y no se generó ningún daño. Se estuvo supervisando el fin de semana la instalación que se solicitó por aquí un departamento de conservación y se ubicaron en unos elementos que nosotros estamos trabajando en la restauración, que son unos hierros ya expuestos que forman parte del proceso, digamos, de restauración y que no son patrimoniales. Las cámaras fueron instaladas el viernes por la noche, justo un día antes de la protesta masiva contra la corrupción y contra el binomio presidencial. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Pausa, regresamos con más noticias al volver a las 8:45. Sigamos con las noticias. El presidente de la República, luego del llamado a elecciones generales, aparecerá cada vez menos en actos públicos. Esto porque así lo dice la ley.
El vocero presidencial Jorge Ortega señaló que a partir del próximo 3 de mayo, el presidente Otto Pérez Molina dejará de participar en inauguraciones de obras públicas. Según Ortega, la decisión es para acatar la ley electoral y de partidos políticos. Además, se disminuirán en los medios de comunicación espacios pagados donde se informa de las obras del gobierno. La prohibición es clara, la ley marca que ningún funcionario y por supuesto el Ejecutivo, ¿verdad?, tiene esta limitante. Y hay algo más, que son los medios del Estado que se puedan utilizar para cualquier actividad que vaya en relación al apoyo de una campaña partidista. Así que está muy clara la ley, el Ejecutivo es muy respetuoso de esta situación y se va a limitar al máximo la participación. Yo creo que eso va a disminuir sensiblemente y solo va a estar el aspecto de información hacia la nación de lo que se está realizando desde el Ejecutivo. A partir del próximo 2 de mayo, el Tribunal Supremo Electoral convocará las próximas elecciones generales 2015. El Partido Patriota deberá de hacer una nueva asamblea departamental de Guatemala porque según la ley electoral de partidos políticos, los listados a diputados deberán de ser conocidos en asamblea. Esto obedece a la inclusión de Luis José Fernández Chenal en el listado nacional y quien iba en la segunda casilla del listado por el departamento de Guatemala. Ahora la asamblea deberá de repetirse. También se ha dado a conocer que Estela Alonso, pareja sentimental del alcalde de Misco, Otto Pérez Leal, participará en la casilla segunda por el departamento de Guatemala. ¿Sabe usted? El cantante de los Miseria Cumbia Band, Pablo Cristiani, ha sido despedido del cargo de la dirección de espectáculos públicos del Ministerio de Cultura y Deportes. El ministro de Cultura y Deportes, Dwight Pesarosi, dio a conocer que se tomó la decisión de destituir a Pablo Cristiani como director de espectáculos públicos. Según el ministro, este es un cambio normal dentro de la cartera. Pesarosi señaló que la decisión se tomó el pasado 16 de abril y descartó que fuera por motivo de sus publicaciones en las redes sociales, donde el pasado fin de semana hacía señalamientos por la marcha realizada por miles de guatemaltecos en la Plaza Central. La decisión fue antes del fin de semana. Esto no es una decisión que se haya tomado hoy, esto se tomó a partir del día 16 de abril. Ustedes pues se puede corroborar dentro de la Dirección de las Artes. Esto ya es una decisión que venía pues desde hace algún tiempo consensuada y que pues no tiene nada que ver con este tipo de cosas, que yo personalmente tampoco puedo externar ninguna opinión porque no observé nada de eso. Anteriormente se manejaba que en lugar de Cristiani se nombraría al vocalista del grupo Malacates Treble Shop, Francisco Páez, como un nuevo director de espectáculos. Sin embargo, él no aceptó el puesto y en su cuenta de Twitter señalaba lo siguiente: así, ni enterado que me habían instituido, así que muchas gracias, es un honor que me hayan propuesto, pero por el momento tenemos mucho chance ya, saludos. El Departamento de Relaciones Públicas de Cultura dio a conocer que por el momento queda al frente Abel Pérez de forma interina. Estamos en las 8:45 discutiendo en esta mesa que hoy está poblada de abogados. Paulo Hurtado y Juan Luis Font, como todos los días lunes, a punto ya de arrancar con esta primera conversación de la noche. Hablamos con expertos en materia penal y en materia tributaria también respecto de ese caso que se sigue en contra de 22 acusados de defraudar en las aduanas de nuestro país. Es un caso que ha sido descubierto por la Comisión Internacional contra la Impunidad y el Ministerio Público. Hoy nos acompañan los abogados Fernando Linares Beltranena, Mauricio Neftalí Berreondo y Mario Estuardo Archila. Como ya les digo, los tres con especialidad, dos de ellos en Derecho Penal, uno de ellos, Mario Archila, en temas tributarios. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a las 8:45. Han surgido muchísimas dudas, muchísimos cuestionamientos respecto a si el proceso que se sigue a cargo de la jueza Marta Sierra de Stalin se está llevando adelante de la manera apropiada. Paola tiene la primera pregunta. Buenas noches, señores. Gracias por participar en este debate. Escuchamos unas declaraciones, las leímos, mejor dicho, de la jueza Sierra,
Cuando hablaba a una reportera de la revista Contrapoder que había resuelto de esa manera por el clamor popular, por la presión social que había, y criticaba la investigación que le estaba presentando la Fiscalía del Ministerio Público. Daba a entender más bien que por presión de ciudadanos y no por lo que le presentaban, había ligado a proceso a los que dejó y le había dado medida sustitutiva a quienes no quedaron en prisión. ¿Cómo reaccionan ustedes a estas declaraciones que da una jueza? ¿Quién quiere comenzar? Don Fernando Linares, levanta la mano. Sí, yo creo que es contradictorio, porque si liga a proceso está siendo represiva, si los deja libres está siendo permisiva. Entonces, o es una cosa o la otra. Además, nos extraña que haya dado medidas sustitutivas por un monto bajo. Normalmente se busca una proporción de lo que se pide de fianza o caución económica con lo defraudado. Aquí estamos hablando de que lo defraudado en un año fue cerca de 1 millardo de quetzales, es decir, esos son 9 ceros después de un 1, y la fianza fue de 200,000 quetzales. Entonces encontramos que no hay proporción y esperamos que la Fiscalía lo apele y que la sala revierta esa decisión. Licenciado Berriondo, ¿usted comparte esos cuestionamientos sobre la manera en que la jueza Sierra de Stalin está llevando el proceso? Sí, los comparto, por supuesto. En primer lugar, es bien extraño que en un caso tan paradigmático una jueza se pronuncie así, fuera de, llamémoslo así, del proceso, porque se supone que ella debe de velar por la independencia del organismo judicial, y si ella ligó a proceso a estas 22 personas por presión social o por lo que ella aduce, creo que ella está mal. E incumplimiento de deber, ese sería uno de los primeros delitos que ella tendría, abuso de autoridad, porque a la larga ella es una funcionario público, y sí hay muchas cosas que ver, eso independientemente de lo que la CICIG y el Ministerio Público haya presentado como medios o evidencias o medios de prueba en ese momento procesal. Sí, Linares, pero cuando escuchamos los argumentos de la jueza, que decía que los que dejó en libertad, por lo menos por ahora, fue porque solo se les mencionaba en las escuchas, no se les vinculaba de una forma directa, concretamente como parte de la estructura. En esta primera fase, ¿cabe resolver de esa manera si solamente mencionan el nombre como ella decía? Pues a mi criterio no, porque para que exista un delito tiene que haber 2 personas, igual como en un matrimonio, el corruptor y el corrupto. No puede haber uno sin el otro. Entonces, si uno es culpable, automáticamente tiene que ser culpable la otra mitad de la naranja. Entonces, no puede haber uno sin el otro. Entonces, creo que si ligó a proceso a los responsables, a los de la cúpula, tenía incluso que haber mencionado a los corruptores. Y eso para mí es lo más incompleto de esta investigación. Todo el público de Guatemala está esperando que nos diga, bueno, ¿para quién se benefició con esta corrupción? ¿Quién se benefició con haber hecho estas importaciones de 1 millardo al año sin haber pagado los impuestos? Los derechos apropiados. Claro que ganamos en cierta forma, porque tal vez la televisión que compramos para Navidad nos salió más barata. Pero no se trata de eso. Eso es el sueldo quizás de un policía menos, un médico menos en el Roosevelt, un maestro menos en una escuela en el interior del país. O sea, creo que si bien ella critica la acusación de la Fiscalía tiene que haber presentado algo más completo de las 2 caras de la moneda. Mario Estuardo, ¿tiene sentido el argumento de la juez respecto a que deja en libertad a las personas que no son parte de la Superintendencia de Administración Tributaria, que no trabajaban ahí y por lo tanto, sugiere la juez, no iban a poder destruir evidencia existente dentro de la SAT? Creo que ese argumento cojea de lo que está cojeando todo lo que el público hasta este momento conoce. Si imaginamos los funcionarios a ese nivel en SAT, intendentes y superintendentes, no pueden permanecer en el cargo por históricamente más de 4 años. En este periodo presidencial llevamos 3 superintendentes, de los cuales 2 están detenidos implicados en este asunto. Y eso, ¿a mí qué me indica? Que los que no son empleados de SAT
tienen muchísima más estabilidad dentro de la estructura de los que son empleados en SAT. Claro, los de SAT solo duran 4 años adentro de la SAT. O menos en este caso. O menos, y si realmente Carlos Muñoz y Omar los externos Franco, como el teniente Jerez, ¿cuánto dijo él que tenía? 18 años de experiencia o algo por el estilo en defraudación aduanera. Hay una estructura todo un gurú que no conocemos hasta este momento, que es muchísimo más grande, muchísimo más fuerte y que utiliza funcionarios dentro de la administración, ya sea los que están implicados, los que falte por implicar, los que luego se descubra, pero estos son los empleados temporales que le sirven a una estructura muchísimo más grande que está haciendo estos grandes niveles de contrabando. Entonces, los empleados de SAT, para mí, como lo he dicho en otros foros, siguen siendo gatos dentro de la operación. ¿Qué escucha usted o cómo ve usted, señor Berrendo, cuando en el Ministerio de Finanzas piden que investiguen las cuentas de mandos altos y medios en la SAT? ¿Usted cree que puedan encontrar algo ahí que sustente esta investigación? Es probable, bueno, se ha comprobado que los funcionarios públicos en un momento dado no tienen el control ni siquiera de dónde van a manejar su dinero. Ahora bien, ya es Vox Populi en Guatemala que la SAT lamentablemente viene desde hace unos 10, 12 años con que el dinero de aquellas personas o funcionarios que llegan los 3, 4 años ahí, se les otorga una offshore en Panamá y ahí se transfiere el dinero. O sea, yo creo que a la CICIG todavía le faltó mucho, a menos que en el transcurso de la investigación presente todos esos medios de prueba, pero eso es un Vox Populi. Y eso era lo delicado de dejar con una medida sustitutiva a los que se quedan, que están fuera de la SAT, porque ellos sí tienen los medios económicos para poder manejar toda la estructura que precisamente venían manejando a pesar de todos los cambios en la SAT. Fernando Linares, ¿qué le dice a los guatemaltecos? ¿Qué le dice a una sociedad cualquiera el hecho de que 2 superintendentes de administración tributaria y un secretario privado de la vicepresidencia se hayan llegado a coaligar según la CICIG y el Ministerio Público para defraudar fondos, que incluso hacían cálculos de cuál era la meta fiscal que se tenía que alcanzar, cuál era la meta de ingresos que se tenía que alcanzar, y de acuerdo con esos cálculos pues se apropiaban de más o menos dinero, es decir, no se lo llevaban todo? Mire, creo que hay mucho cinismo de parte de las autoridades, sobre todo ahora que vimos que el Ministerio de Finanzas está pidiendo $70 millones para hacer una reingeniería de la SAT. El problema no es la SAT, el problema son las personas que han estado ahí, que son corruptas y que se han estado apropiando del dinero de todos los guatemaltecos. Ya vimos que lo que es el tema de seguridad alcanzaría si no se lo robaran. El tema de salud y el tema de educación no son problemas en sí, son problemas de financiamiento. Y el financiamiento nunca va a llegar si el dinero que pagamos nosotros los guatemaltecos de impuestos no llega a su destino. Creo que aquí hay un mensaje muy importante, como tú le habías pedido, Juan Luis, y es que si vamos a pagar impuestos, vamos a pagarlos para saber que van a llegar a su destino. A mí no me importa pagar si sé que va a haber un policía más, pero pagar porque sé que eso va a ayudar a comprar un vehículo en la finca de uno de los potentados que han estado en esta red de la línea, eso sí me incomoda. Para eso trato de no pagar impuestos. Pero ahora que ya se está haciendo algo, sobre todo por parte de la CICIG, y que están terminando con parte de esta corrupción, me motiva a pagar más impuestos. A mí me causa gracia que estos 3 años nos han estado justificando el déficit fiscal con varias razones. Que porque no habían intervenido las aduanas, que porque subió la gasolina, que porque el mercado internacional. Ahora nos están diciendo que la moral tributaria, me encanta ese término, como está baja, seguramente vamos a seguir con el déficit fiscal porque ahora los guatemaltecos vamos a querer pagar menos impuestos. Mario, ¿usted qué piensa de eso? Las estimaciones de defraudación en el IVA son 45%. Eso es aproximado. Casi la mitad de lo que se debería tributar. Lo que se debería tributar. Queda en las manos de alguien más. ¿Y por qué? De nuevo, la primera red de contrabando la descubrimos oficialmente en el periodo de Álvaro Arzú. La red Moreno. Nunca ha dejado de operar. Y eso lo sabíamos todos. La modificación del 10-2012
institucionalizaba la corrupción, le daba tantos poderes discrecionales a las aduanas y tantos poderes discrecionales a la administración tributaria, que era muy sencillo de imaginar que en lugar de que fuera el Vista que platicábamos fuera del aire, el que se enriqueciera pidiendo alguna mordida por no hacerlo, se enriqueciera alguien que se volviera el jefe, que pudiera controlar el trasiego de todos los contenedores, con la facilidad de que el crimen organizado para otro tipo de circunstancias y otro tipo de productos también pudiera fácilmente pasar junto con los electrodomésticos y otras cosas. Tenemos que entender también que dentro de la administración tributaria existe corrupción respecto a contribuyentes que están pagando, los cuales son extorsionados por la administración, y esto lo digo porque me consta, que se fuga información y luego oficinas de defensa llaman al contribuyente previamente a que el contribuyente sepa que va a tener un ajuste, ofreciéndole los servicios porque ya saben qué va a decir el auditor que lo está auditando. Y eso lo digo con total conocimiento de causa y porque tengo las pruebas en mi oficina de que eso sucede. Entonces esto, les digo, esto es una parte muy pequeña. Está generalizado en la SAT. Es totalmente generalizado. Pero Mario, esa moral baja de los contribuyentes podría incidir en la recaudación. Por supuesto, es una reacción lógica del ciudadano cuando está viendo que se están enriqueciendo sus propios funcionarios, el dejar de pagar. El mercado informal en Guatemala es una reacción a la normativa que impide que este país le permita al ciudadano prosperar económicamente. Licenciado Berrendo, yo quiero volver al caso del proceso judicial y quiero hablar sobre Juan Carlos Monzón, quien se encuentra desaparecido, se encuentra prófugo. Tengo dos preguntas en concreto. Si él apareciera y se incorporara al proceso, ¿cabría que la señora Sierra de Stalin le otorgara también una medida sustitutiva bajo el mismo argumento de que por no ser él un empleado de la SAT no tendría capacidad de destruir evidencia? Eso por un lado. Y por el otro lado, ¿cabe alguna posibilidad de que él dejara de ser considerado cabecilla del grupo para que pudiera convertirse en un colaborador eficaz adentro del proceso y, por ejemplo, implicar a la vicepresidenta Valdetti o incluso al presidente Pérez Molina? Fíjese que las dos preguntas son cruciales. Se lo pregunta en el círculo de profesionales del derecho y le puedo responder. En primer lugar, sí, la jueza, creo que con la justificación que dio anteriormente, cuando dejó solamente ligado a procesos y con una medida sustitutiva a otros que realmente se supone que eran los jefes de la estructura, por supuesto que puede solamente darle una medida sustitutiva por 100,000, 200,000 quetzales, que sería, como en este caso, por igualdad procesal, por 200,000 o 250,000 quetzales. ¿Por qué digo esto? Porque si solamente es un delito, creo que era asociación ilícita, la jueza, al ver los medios de prueba, pudo haber solicitado que se le investigara también y se les inculcara el delito de lavado de dinero. Porque entonces, ¿dónde está ese dinero? ¿Y por qué a ninguno de ellos ligaron? Ni siquiera el Ministerio Público de la CICIG pidió por el delito de lavado de dinero. ¿Y el lavado de dinero no tiene caución? No tiene... medida sustitutiva. Medida sustitutiva. Entonces, ahí se hubiera amarrado bien eso. Pero ni la jueza lo pidió, ni tampoco el Ministerio Público, ni tampoco la CICIG. Eso es el primer punto. El segundo punto, eso creo, en un momento dado, si es que no aparece, yo no lo quiera... si vuelve a aparecer alguna vez, si no lo desaparece el señor Monzón, lo lamento por la familia también, creo que es lo más idóneo y creo que es lo que debería de ofrecer el Ministerio Público y la CICIG como colaborador eficaz. ¿Por qué? Porque la información que tiene es bastante vital para el Estado de Derecho actualmente en el país, porque creo que hay que dejar ya un precedente. No se puede continuar con que solamente van a ser, como dicen, unos cuantos y esto se va a repetir. Hay algo muy concreto. Yo interpuse un amparo contra la comisión que estaba eligiendo a los famosos 4 u 8 del directorio de la SAT. Me dieron un amparo provisional. ¿Y por qué? Porque yo no estaba de acuerdo en cómo estaban eligiendo precisamente a esa gente. El 95% de los que se eligieron
son ex trabajadores de la SAT o trabajadores de la SAT que van a ir al directorio. Claro. Y que tienen 20 años de venir trabajando, son fundadores de la SAT, dicen. Y una acción como la presentada ayer, señor Linares, que da una lista de las propiedades de la vicemandataria para que busquen a Juan Carlos Monzón. Es muy lógico pensar que si estaba ahí, ya se lo sacaron. ¿Para qué sirven estas acciones? ¿Son más bien simbólicas o realmente podrían dar algún fruto de encontrar allí a alguien supuestamente protegido? Buena pregunta, Claudia. Lo importante de esa acción... Claudita está viéndonos en su casa. Perdón, Paola. Lo importante de esta acción es que señalaron las 8 propiedades. Para obtener credibilidad, lo que debería hacer el Ministerio Público y la CICIG es de una vez embargar las propiedades y pasarlas por extinción de dominio. Así nos regresan a los guatemaltecos a través del Estado parte del dinero que fue sustraído. Hay un proceso que se ha utilizado muy poco, se llama la extinción de dominio. Y eso no va atrás de la persona, va atrás de la propiedad. Tras de los bienes. Y entonces eso es muy efectivo. Lo han usado solamente contra narcotraficantes. ¿Al señor Monzón podría incluso en ausencia empezarse a extinguir el dominio de sus bienes? Totalmente. Totalmente sí, porque se le puede notificar a través de los medios que son no personales. Entonces pueden anotar en las propiedades y después ya continuar con un proceso de extinción. O sea, son de las fórmulas que tiene el Estado moderno para combatir esta corrupción. Pero eso lo tiene que hacer el Estado para obtener la credibilidad, además de señalarlos quiénes son los corruptores, no solamente los corruptos. En términos legales quiero preguntar otra cosa. Juan Carlos Monzón tenía una empresa de proveeduría de grama sintética y mantenimiento que le está dando servicios por lo menos a 2 entidades del Estado, la Municipalidad de Santa Catarina Pinula y el Ministerio de la Defensa. Dado la situación de él, que el dueño de esta empresa, que ahora está representada por otra persona, pero es todavía su propiedad, le adeuda tanto al Estado, está siendo investigado, ¿las entidades públicas deberían cancelar esos contratos o deben respetarse los términos en que fueron contraídos? Creo que hay que investigar esos contratos. Yo pensaría que hubo anomalías en la licitación. Porque si viene de una empresa, de una persona que está señalada por corrupción, lo más seguro es que hubo corrupción en las otras operaciones de estas empresas. Y si no cumplieron con la ley, las empresas deben ser intervenidas. María Estuardo, estamos en el momento del parteaguas, un antes y un después. Estas protestas públicas por la indignación que genera haber descubierto esa corrupción, esa mafia político-administrativa en las aduanas, ¿en realidad marca nuestro momento o tu expectativa es que sigamos como siempre? Creo que por primera vez en los últimos 25 años, como decía alguien en Twitter el fin de semana, tanto la izquierda como los libertarios se levantaron por la misma causa. Y eso sí es algo nuevo en este país, el que haya un detonante en el que no importa la ideología, todos los ciudadanos nos sentimos indignados, unos mucho más que otros, pero creo que todos nos sentimos indignados, hasta el comentario de un policía que dice, solo porque tengo que trabajar no estoy en la protesta. Pero entonces tu idea es que sí se marca un antes y un después. Sí, por lo menos la conciencia de que sí podemos hacer algo y sí podemos manifestar nuestra indignación y no es simplemente los rumores de que se están robando todo lo que pueden, sino que ahora hay evidencia. Hay evidencia y se demostró en el parque. Licenciado Berriondo, una última pregunta y cerramos esta conversación. Vamos a ver qué dicen nuestros televidentes en las redes sociales. Pero antes de irnos, ¿se puede sustituir a la jueza Sierra de Stalin? ¿Se le puede separar de este caso y otorgárselo a otro juzgador? Bueno, en primer lugar, el Ministerio Público, como ente encargado de la investigación penal, persecución penal, debería de recusarla. Pero algo muy concreto es que la jueza ya debió, no desde irle a pedir al Ministerio Público, miren, trasládelo a un juzgado de alto impacto. Creo que la jueza debería, por su honor y de los demás jueces del organismo judicial, renunciar a seguir conociendo este caso y sí efectivamente que
se eleve a un juzgado de alto impacto. Creo que eso sería lo más correcto, lo idóneo, lo más sano para todos los guatemaltecos que esperamos justicia en este caso. Señores, a los tres, gracias por acompañarnos a las 8:45. Le damos el paso ahora a nuestro compañero Juan Carlos Sandoval. Él nos comenta qué se está diciendo en las redes sociales. Gracias, Juan Luis, buenas noches. Vámonos a las redes. Eduardo nos dice, la jueza soltó a los únicos que podrían señalar directamente a la vicepresidenta, además de Juan Carlos Monzón. Nos dicen también, así es como estamos, con lo que se robaron con nuestros impuestos pagarán medida sustitutiva. Se ríen del pueblo. Fernando, si el MP planteó un sólido caso, nadie debió tener medida sustitutiva hasta haber obtenido información para destruir la red y evitar que retorne, es lo que nos dice Denis. Dudo que aparezca vivo Monzón a estas alturas. Enrique nos plantea también, definitivo, esa estructura lleva mucho tiempo hasta con gobiernos anteriores. Y también nos dice Eduardo, habría que analizar también las declaraciones del fiscal que utiliza al gobierno para despotricar, para desresponsabilizar a la vice. Son los comentarios que tenemos en las redes sociales. Vamos a ir a la pausa. Tenemos una segunda entrevista al volver. Quédese con nosotros. Estamos a las 8:45. A las 8:45 conversamos ahora con el viceministro de Tecnología del Ministerio de Gobernación. Él es Juan Carlos Argueta y está con nosotros también el abogado Francisco Quesada. Él es analista en temas de seguridad del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales. A los dos, bienvenidos señores, gracias por acompañarnos. El motivo de esta investigación, o de esta invitación, perdón, tiene que ver con que el día sábado, durante la protesta que se produjo en la Plaza Central, se encontró en las 4 esquinas de la Plaza Central unas estructuras que parecían ser unas pequeñas plantas eléctricas con unas torres arriba que tenían una antena y varias cámaras. Rápidamente la mitología popular las identificó primero como unos bloqueadores de señal de telefonía celular. Muy poco tiempo después se pudo establecer que en realidad las celdas de la telefonía suelen colapsar cuando se aglomeran muchas personas en un mismo punto. No son capaces de atender a tantas personas al mismo tiempo. Después se cuestionó el hecho de que en estas estructuras hubiera cámaras que tomaran fotografías y hicieran acopio de las fotografías de las personas que acuden a esta manifestación. En torno a este tema es que queremos conversar el día de hoy. Gracias a los dos por acompañarnos. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Señor viceministro, empecemos con la explicación, el convencimiento que usted le da hoy en esa conferencia de prensa a la ciudadanía de por qué no deben temer de estos carritos que vimos en la Plaza de la Constitución el sábado. Primero, una vez lo que dijo Juan Luis, a pesar de que se ha explicado, la gente todavía tiene sus dudas de si realmente no hubo bloqueadores de señal, porque comparan cuando se colapsa en un estadio, por ejemplo, y dicen que no es de la misma manera. Y dos, la pregunta es si son cámaras y tienen reconocimiento facial y pueden identificar a alguien con la base de datos del DPI o de la licencia de conducir, ¿para qué le sirve a Gobernación eso? Empecemos con esas dos explicaciones que usted da. Sí, muchas gracias. Yo creo que es importante recordar desde cuándo nosotros empezamos a utilizar este centro de videovigilancia móvil. Nosotros lo empezamos a utilizar a raíz de aquella trágica situación que se vivió en los estadios, cuando un aficionado de un equipo de fútbol muere. Y entonces hacemos la inauguración el 15 de marzo del 2014 en el clásico que se jugó a puerta cerrada. Ese fue el escenario ideal para que nosotros hiciéramos las primeras pruebas de este sistema de videovigilancia móvil. Básicamente, este sistema lo que pretende es dar un servicio a la ciudadanía en situaciones donde haya aglomeraciones de gente, donde encontramos muchas aglomeraciones y a los cuales no podemos tener videovigilancia fija. ¿En qué otros lugares los hemos utilizado? Después de eso lo hemos utilizado en ferias, como la feria de Chiquimula y Zacapa, estuvo el equipo instalado. En las ferias agostinas se nos solicitó el equipo en Antigua, Guatemala, y estuvo varios días frente al Parque Central de Antigua, Guatemala. Y luego de eso, recientemente en Semana Santa estuvo en el puerto de San José y luego en el Mundial de Fútbol que tuvimos con estos jóvenes en el Estadio Mario Camposeco. ¿Para qué sirve el equipo? Básicamente es las funciones que tiene un sistema de videovigilancia. La disuasión, por un lado, y la prevención. Yo sé que me están grabando y por lo tanto me inhibo de cometer actos
y que van en contra de la ley. Por un lado, y por el otro lado también es algo que a nosotros como Ministerio de Gobernación y como Policía Nacional Civil nos sirve para que en un momento determinado, si las fuerzas del orden deben de actuar, estar seguros que van a cumplir con los procedimientos y los protocolos establecidos. Entonces no es únicamente para vigilar a la ciudadanía, es para realmente tratar de que los protocolos de seguridad se cumplan, y luego es un elemento de seguridad que hoy por hoy nosotros lo venimos fomentando, implementando en todo el departamento central. Tenemos ya instaladas 6,000 cámaras, sé que no es ajeno y no era un control únicamente como se pensaba, de estar pretendiendo controlar únicamente el área del Parque Central. Ya le hago una pregunta sobre ese reconocimiento facial, pero ¿cómo convence usted a quienes todavía dudan de que no hubo bloqueadores de señal de teléfonos celulares? Bueno, básicamente hoy precisamente hicimos una conferencia de prensa donde pusimos a funcionar nuevamente los sistemas. Estos sistemas tienen dos formas de conectarse. Una es mediante un cable. Tuviéramos que tener un cable de 800 metros, casi 1 kilómetro de largo, para poder conectar desde la fuente de poder cada una de las torres, o utilizar un medio inalámbrico. Y hoy algunos de los periodistas que estuvieron en la conferencia de prensa lo decían, así como hay algunos canales de televisión que utilizan esta microonda para transmitir. Entonces es básicamente las especificaciones técnicas que nosotros tenemos de los equipos, cualquier experto las puede comparar y ver si realmente se comparan con un bloqueador de señal. Le pregunto al licenciado Quesada, algo que están preguntando pues nuestros televidentes por la vía del Twitter. Nos preguntan por qué no ocurre que colapsen las comunicaciones telefónicas, dicen ellos, en otros puntos de aglomeración como en conciertos o en partidos de fútbol, o en realidad sí suelen colapsar. Usted es investigador en materia de seguridad, ¿qué sabe de esto? Muchas gracias, Juan Luis. Yo creo que en el tema de la señal de celular, pues puede haber una respuesta si se hace una investigación profunda, que fue lo que sucedió en ese momento. Pero el tema de las cámaras es un parteaguas muy interesante que se dio y que era necesario que se diera. Porque hoy día se está alrededor del mundo vendiendo la idea de la importancia de la videovigilancia. Y en Guatemala pues no es la excepción y estamos avanzando mucho en ese tema. Pero ese aparato que estaba en esa manifestación, lo que hemos discutido en este momento, ¿qué intencionalidad tenía? ¿Vigilar, prevenir o inhibir a las personas? Porque la cámara tiene todas esas facetas. Entonces, si usted está ante una cámara, les puede estar contribuyendo al orden, porque en las manifestaciones precisamente el orden es lo que se resguarda. Estar vigilando la manifestación tiene hasta aspectos de tránsito que van ayudando, dónde va la gente, dónde se desvía el mismo ciudadano, poder consultar qué está pasando. Pero no sabemos la intencionalidad y no lo vamos a saber si esa cámara se puso para inhibir a las personas o se puso para colaborar con el orden. Entonces digo que ese tema ya era importante que se diera, porque a nivel mundial, que Guatemala se ha quedado muy a la saga, pero en Suecia, en España, en Argentina, en México hay grandes discusiones, inclusive las cortes internacionales, las cortes de constitucionalidad ya se han pronunciado. Discuten si es legítimo o no que se usen estos equipos. Correctamente, porque entre más esfuerzo haya de brindar seguridad, más se puede estar inhibiendo la libertad. Entre más esté vigilando a la persona, más se puede estar atentando contra la intimidad. Pero es que en la Plaza de Constitución no se inhibió a nadie. Y también depende la intención del manifestante, porque si, por ejemplo, es destruir el patrimonio, o es incendiar algo, o agredir a la fuerza pública o viceversa. Sí, va a ser un disuasivo. Pero en el caso de los que están el sábado reunidos allí en la Plaza de la Constitución, que solamente están cantando el himno, sonando instrumentos, ¿por qué dice usted que puede ser un disuasivo? ¿Cómo se sintieron ellos, verdad? Porque la cámara estoy dando el mensaje, lo estoy filmando, estamos guardando esa información. Mi rostro. Su rostro. Recordémonos que estas cámaras hoy día es una manera de captar la identidad de un sujeto. Ya la ficha biográfica de una persona va a pasar a la historia porque ya se va a convertir en los rasgos de una persona, los rasgos de la identidad. Que estuvo ahí ese día. Estuvo ahí ese día, no sabemos esa información, no estoy diciendo que eso está pasando, pero estoy diciendo la discusión que está habiendo a nivel mundial. Pues, todo eso hablábamos anoche. ¿Dónde se está usando esa información? ¿Dónde se va a cruzar? Entonces lo que está viendo es
ok, puede haber videovigilancia, pero mucho cuidado, porque la intimidad de una persona, que es un derecho que en Guatemala inclusive ya a nivel de la Corte de Constitucionalidad se ha dicho que es inherente de la persona humana, hasta dónde se está desgastando, se está respetando. Preguntémosle al viceministro, ¿para qué se usan esas imágenes por un lado? Pero por el otro lado hay muchas personas preguntando respecto del colapso de las comunicaciones de la telefonía móvil. No creen realmente que haya sido por el hecho de la aglomeración, porque dice en las procesiones en Antigua simplemente no se podría enviar fotos, y sí se puede enviar fotos. Bueno, yo considero que los expertos en la materia de telecomunicaciones lo pudieran expresar de una mejor forma, pero cada una de las celdas celulares tiene un número limitado de usuarios, y esto va en función de la oferta y la demanda. Hay una oferta que la telefónica va a hacer en función de la demanda de usuarios que tienen un habitual, sector. Claro. Si ellos van teniendo mayor demanda, pues van colocando mayor cantidad de celdas porque saben el número de usuarios promedio que se conecta. Y pues en este caso no fue la excepción. Obviamente, si volteamos a ver, hace cuánto no tenemos un estadio con el número de personas que estaban en la Plaza de la Constitución. Entonces, probablemente, tal vez no vamos a sentir el mismo efecto. En los conciertos, yo creo que sí se ha visto esa disminución. Semana Santa, en los lugares turísticos, fue evidente que hubo una saturación de la señal de las celdas, tal vez no total como en este caso. Aquí le están preguntando si usted puso las antenas también para cuando, ¿se acuerda la manifestación del caballito de palo? Cuando todos se querían adentro del partido oficial y brincoteaban en la tarima frente al palacio. Bueno, en este caso recordemos también que a nosotros se nos envió una instrucción que nosotros teníamos que velar por la seguridad de los manifestantes, y esa fue una de las decisiones en las cuales no fue únicamente el tema de videovigilancia. Aquí existió un plan de seguridad. Un plan de seguridad dirigido por el señor ministro, el primer viceministro y el director de Policía Nacional Civil, donde este plan, además de todas las acciones que estaban contempladas, incluyó el sistema de videovigilancia. Todavía tenemos duda. ¿Cuánto tiempo guardan esa información y qué uso le dan? La capacidad de almacenamiento que tiene el centro es de un mes. Un mes por las horas que se ha utilizado, luego la información se vuelve a reescribir. Esa información es brindada si alguna autoridad la solicita para un tema de investigación específicamente. ¿Cuántas imágenes de personas pueden almacenarse? Bueno, imágenes como tal, lo que nosotros estamos tomando son horas de video, y en esas horas de video pues se pueden almacenar miles de rostros. Pero el software que ustedes tienen es capaz de identificar, por ejemplo, reconocimiento facial. Si queremos reconocer el rostro de Francisco Quesada, que estuvo en la Plaza de la Constitución el sábado pasado, ¿se puede identificar? Yo creo que aquí también hay que ser muy claro entre los programas como CSI Miami y los programas que miramos en el cine versus la realidad. La identificación de rostro sí existe, sí es posible hacer bajo situaciones controladas. Es decir, cuando yo me quedo viendo fijamente a una cámara con condiciones de luz adecuada y que la pueda ir a comparar con bases de datos que fueron tomadas con estándares para hacer ese reconocimiento facial. Cosa que en Guatemala vamos en ese proceso de poderlo hacer. Pero en este momento las probabilidades de que una cámara situada a varios metros de altura pueda hacer un acercamiento y reconozca a esa persona, todavía estamos en proceso de poderlo hacer. Para que lo entendamos mejor, entonces, aunque fueran de 360 grados y grabaron a 8,000 personas, no quiere decir que identificaron a las 8,000 con sus respectivos DPIs o licencias y están ya en una base de datos de cuántos fuimos. Definitivamente en este momento es imposible, y lo creería imposible en cualquier lugar del mundo. Pero si se hubiera producido un incidente violento, digamos a las 3:54 en la esquina suroeste de la Plaza de la Constitución, se pudo haber buscado el video de esa hora exacta y se pudo haber investigado si había quedado grabado el incidente violento. Sí, exacto. Y bueno, va todo el método de investigación, donde el cual el video serviría como un medio de prueba si era necesario judicializar. ¿Qué piensa el licenciado Quesada cuando escucha estas explicaciones sobre el uso de las cámaras de videovigilancia? Si esto es tecnología, la tecnología hoy es en estas cámaras, después no sabemos entre unos años a qué va a llegar, pero lo que tenemos que ser guardianes es de nuestra intimidad. Ese es un tema que tenemos que poner sobre la mesa porque la tecnología sigue avanzando. ¿Qué límites le tenemos que poner?
Estaba aquí viendo que el Tribunal Constitucional Español dice, depende cómo se guarde la información, cómo se obtenga la información y depende qué uso se le quiera dar a la información, va a depender la legitimidad que va a tener. ¿Qué está pasando en Guatemala? Pues estamos obteniendo información, se está guardando. En otros países hay auditorías que se le hacen a la información guardada porque es muy importante para qué la estoy usando. Porque hay información que tiene datos personales, tiene datos íntimos de la persona, y si eso queda en un descontrol o queda en manos de quienes monitorean el tema y pueden grabarlo para usos particulares, entonces por eso hasta Derechos Humanos en algunos países se interviene fiscalizando estos registros, ordenando su destrucción en algunos casos cuando son irrelevantes y preguntándole a la autoridad por qué tiene conservados estos documentos a la fecha. Entonces es muy importante para proteger la intimidad y es importantísimo ese aparatito que llevaron porque... Quizás es importante la regulación que hay de la información que se recopila. ¿Tenemos algún marco legal para eso, Juan Carlos? En temas tecnológicos no existe ningún marco regulatorio, incluso en la manifestación... Lo que dice el licenciado Quesada, lo que deberíamos prestar atención. Exactamente, incluso en la manifestación se vio la utilización de un dron por particulares que estuvieron ahí, que hoy por hoy en el caso nuestro existe un protocolo, existe una forma de verificar la hora en que se inició la grabación y la hora que se terminó y en que en cualquier momento, si es requerido, se puede visualizar todas las horas de grabación. Sin embargo, a estas personas particulares que llevaron un dron, que también estuvieron filmando, pues no hay ningún tipo de requerimiento que vaya en pro de salvaguardar la identidad de las personas que ahí estuvieron. Entonces, de hecho, ni siquiera existe una licencia específica para decir... tengo que volar un dron, ¿dónde lo voy a volar? ¿A qué altura lo voy a volar? ¿Para almacenamiento y uso de información? El almacenamiento y uso de la información, en nuestro caso, sí tenemos todos esos protocolos. Nosotros, dependiendo del sistema que estamos utilizando, existe un protocolo establecido de cuántos días vamos a grabar. En este caso específico, la capacidad de almacenamiento es 30 días. Quiere decir que si nosotros seguimos grabando, se va a llegar el momento en que se va a sobreescribir, porque también el almacenamiento es demasiado caro. Claro. Y almacenamiento de video es muy caro. Entonces, tenemos esos protocolos bien establecidos. Una última pregunta de rápida respuesta para ambos. ¿Deberían las autoridades informar a los ciudadanos cuando instalan este tipo de videovigilancia para que el ciudadano sepa que va a ser objeto de ese tipo de vigilancia? Señor viceministro. Yo creería que la información al ciudadano es importante, pero también los puntos en los cuales se va a colocar son temas de seguridad. Y como está el buen ciudadano, que es la mayoría, también están los criminales, que sabiendo los puntos exactos donde va a estar situada una cámara de videovigilancia de las que nosotros tenemos, pues fácilmente no la puede sabotear o puede venir y decir... cometo un acto criminal en otro punto donde no esté. Yo creo que es un balance de qué información le podemos brindar al ciudadano, que el ciudadano esté enterado, pero sin brindar también todos los detalles técnicos que pongan en riesgo los temas de seguridad que estamos tratando de implementar. Francisco Quesada. En los países que ha evolucionado en el tema sí hay que justificar debidamente dónde se va a poner el tipo de equipo, porque no es lo mismo uno de alta resolución que uno de baja, porque depende del propósito que se tenga, se le informa a la población dónde hay cámaras, qué alcance tienen, para qué van a servir, y entonces para eso hay autoridades que controlan a la misma autoridad pública, porque no pueden haber excesos. Ese aparatito, ¿cómo se sentiría uno que salga en la mañana de su casa y ese aparatito esté enfrente de su casa? Pregunta rápidamente, ¿en la marcha del 1 de mayo y en la del 2 de mayo, si se hace contra la corrupción, habrá esos aparatos? Pues está en función del análisis de riesgo que hagan, en este caso, el primer viceministerio conjunto con la dirección de la Policía Nacional Civil, y pues los equipos están para que la policía los pueda utilizar en los lugares que se requieran. Señores, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Vamos con Juan Carlos Sandoval. Él nos cuenta qué están diciendo los televidentes por medio de las redes sociales. Gracias, Juan Luis. Nos vamos a las redes, tenemos mensajes. Renato Lucas García nos plantea: la publicidad de Gobernación decía que sus cámaras podrían reconocer los rostros de los criminales. Mentirosos, lo que dice Renato. Iván Cobar nos plantea: ¿por qué entonces dicen que es prohibido tomarle fotografías a los policías? Melvin nos plantea: ¿por qué no filman cuando trasladan reos de un lugar a otro? También nos dice Oscar:
¿por qué no utilizan esta tecnología en los aeropuertos y aduanas? Lucía Hernández, qué casualidad que para las otras manifestaciones no ponen antenas ni cámaras, es lo que plantea Lucía y Mario, y entonces no se puede identificar a las personas, es lo que plantea Mario. Son los mensajes que tenemos en las diferentes redes sociales, específicamente en Twitter. Por supuesto que vamos a comenzar la discusión, eso será al volver ya con el análisis. Estuardo Zepeta y Ana Lucía Mazariegos, sigan nosotros en Noticiero Tec en la Antigua.